Hola, gracias al Señor nuevamente estamos juntas para aprender la palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos toca meditar en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 14, del verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios que al segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, empezó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Amasías comenzó a reinar a los 25 años y su reino duró 29 años. ¿Cómo resume la escritura la vida de Amasías? Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. En el texto paralelo del libro de Segunda de Crónicas menciona que el corazón de Amasías no fue perfecto. Esto nos hace pensar que Amasías actuó como monarca regido por la ley de Dios, pero hubo áreas de su vida que no las había entregado al Señor. Esto también puede pasar en la vida de un creyente hoy. Puede entender que Dios le ha salvado por gracia y conducir su vida en rectitud de hechos visibles, pero dejar habitaciones del corazón sin entregar la llave de estas al Señor. No ceder todas las áreas de la vida al señorío de Cristo es un riesgo enorme, pues se cometerán muchos desatinos con tristes consecuencias en la vida propia y también en las que lo rodean. Hacer de la vida cristiana una especie de compartimentos, los cuales escogemos cuáles de estos le daremos al control del Espíritu Santo para que obre en ellos y otros nos reservamos para que seamos nosotros mismos gobernando. Es una manera impropia de alguien que fue comprado por Cristo con el precio de su sangre. El llamado que se nos hace a ti y a mí como creyentes redimidos es vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? El apóstol Pedro nos responde esta pregunta. Vivir en santidad es dejar de dar rienda suelta a los deseos de la carne que son contrarios a los del Espíritu. Vivir en santidad es apartarnos del mundo para caminar agradando al Señor en todo. No racionalicemos la seducción de este mundo. No llamemos santo a lo mundano. Vivir coqueteando con lo que ofrece el mundo mientras nos llamamos cristianos es manifestar que uno se ha sumergido en una religión, pero no en la redención que es en Cristo Jesús para vida eterna. Vivamos en temor todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Así dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amasías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero su corazón no fue perfecto, no fue como el corazón de David. Es interesante que la misma descripción que se hace de Amasías también fue hecha para Salomón. Dice en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El Señor consideró a David como perfecto de corazón. ¿Cómo puede ser esto posible si David pecó en cosas terribles? Codició la mujer de su prójimo, cometió adulterio, ordenó la muerte de un inocente en la guerra para ocultar su pecado, mintió, etc. La diferencia está en que David reconoció su pecado, confesó su pecado, se arrepintió de su pecado y pidió perdón por su pecado. Muchos cristianos toman la vida de David como para justificar su falta de santidad, pues consideran solo su pecado y no consideran que mientras él estaba callando su transgresión,
contra Dios estaba muriendo en vida. Solo le fue devuelto el gozo cuando confesó su pecado y alcanzó la gracia del perdón del Señor. Así que la vida de David no es una licencia para pecar, más bien todo lo contrario. Por otro lado, estaba pendiente el juicio de aquellos que asesinaron a su padre Joás, y cuando Amasías tuvo fuerza en su reinado, los mandó a ejecutar. Pero no hizo conforme a la costumbre de las naciones vecinas, que no solo mataban a los autores del crimen, sino que mataban también a todos sus descendientes. Amasías cuidó de hacer conforme a la ley de Moisés y solo ejecutó juicio a los asesinos de su padre. Amasías también tomó la decisión de ir a la guerra contra Edom. Para ello se le ocurrió contratar a 100,000 mercenarios de Israel, del reino del norte, pagándoles 100 talentos de plata, lo que equivale aproximadamente a 3,4 toneladas o 3,400 kilos de plata. Pero un varón de Dios le advirtió que no fuera a la guerra con los israelitas contratados, puesto que Dios no le daría la victoria, porque queda claro que el Señor da el poder a quien Él quiere. Amasías de inmediato se puso a pensar, pero yo pagué 100 talentos de plata, y esa pregunta se la hace al siervo de Dios. ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Amasías estaba pensando en la pérdida económica, a lo que el siervo de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. En otras palabras, no pienses en la pérdida, piensa en obedecer al Señor, quien es el que bendice al que obedece. Y Amasías despidió a los soldados de Israel. Ahora, el error de haber contratado a estos mercenarios israelitas trajo sus consecuencias, pues estos, dice en el libro de Crónica, se enojaron grandemente contra Judá y volvieron encolerizados a sus casas, lo que significa que en el camino de regreso estos invadieron ciudades de Judá y mataron a 3,000 hombres de Judá y tomaron gran despojo. ¿Por qué se volvieron enfurecidos si ya habían recibido los 3,4 toneladas de plata? Bueno, porque de los 3,400 kilos de plata que recibieron, a cada uno le tocaría algo de 30 gramos de plata, que en realidad no era nada. Entonces, ¿por qué aceptaron ese contrato? Podemos preguntarnos. Bueno, porque ellos no estaban considerando esa paga, sino el botín de guerra contra Edom, donde se llevarían grandes ganancias, lo que no pudieron tomar por ser devueltos. El error de Amasías causó la muerte de 3,000 hombres de Judá, dejando familias destruidas y despojadas de bienes. Una vez más nos damos cuenta que cuando el Señor enseña a no asociarse en yugo desigual es por razones valederas. Romper algún principio de la palabra de Dios siempre trae consecuencias tristes que afectan más allá de la vida de quien comete ese error o pecado. Con todo, Dios le dio la victoria a Amasías sobre Edom, pues obedeció a la voz del siervo de Dios. No continuó con su mala decisión de haber contratado a los israelitas, aunque sufrió gran pérdida, pero hizo lo correcto en obedecer la voz de Dios. El Señor nos ayude a ti y a mí a tomar decisiones conforme a su voluntad, sin quebrantar sus principios, para no sufrir pérdidas, ni que por nuestra causa otros tengan que pagar tristes consecuencias.